El que se llama Isla Mayor. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta segunda parte. Ya se nos han perdido algunas personas con el café. Entonces, por un problema de horario... Lola Goiti y Nieves Martínez. ¿Dónde estamos? Éramos la tercera. ¿Esto qué es? ¿El jueves? No, esto. Es esto, ¿no? Sí. ¿Lola Goiti? Lola Goiti y Nieves Martínez. Estamos... Vale. Vamos a adelantar una ponencia que iba a ser presentada en el siguiente bloque, pero por un problema de horarios de tren la vamos a adelantar. Esta ponencia... Si quiere leerlo aquí. Está mejor ahí. La va a presentar Lola Goitia y Nieves Martínez y se trata de la puesta en valor del patrimonio de la industria arrocera de la Isla Mayor, ¿no? Tenemos... Exactamente. Pues eso, 12 minutos como máximo para ajustarnos a todo. Bueno, muy bien. Entonces, leo rapidito. Bueno, en primer lugar, dar las gracias, ¿no?, a la organización por permitirnos realizar la ponencia antes de la mesa redonda. Y como ha comentado, pues es una comunicación que realizamos entre dos profesoras de la Universidad de Sevilla, doctores arquitectas, pertenecientes al Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Comunicación que tiene que ver con nuestra línea de investigación y que hace referencia al patrimonio de la industria arrocera en Isla Mayor, municipio, ¿no?, que pertenece al Bajo Guadalquivir de Sevilla, ¿no? Como observáis en la diapositiva, la marisma del Guadalquivir se sitúa entre la confluencia de tres provincias andaluzas, Sevilla, Huelva y Cádiz, y además es una zona que está superpuesta a lo que se conoce con el nombre de entorno natural del Parque de Doñana. Consta de dos núcleos poblacionales importantes, que son Alfonso XIII e Isla Mayor. Desde antaño, esta zona fue una zona marginal, su colonización no se inició, después de varios intentos fracasados, hasta después del primer tercio del siglo XX, cuando lo hicieron posible una serie de circunstancias, como son las obras hidráulicas, ¿no?, que se realizaron en el Guadalquivir, cercano a la capital de la provincia de Sevilla, también como consecuencia de la aprobación en el año 1907 de la Ley de Colonización y Repoblación Interior, como consecuencia del interés extranjero por estos espacios, ¿no?, debido a que eran muy similares al delta del Nilo, y también como consecuencia de población necesitada que surge en España como consecuencia de la Guerra Civil. Todas estas circunstancias provocan, ¿no?, que este lugar pase a tener un mejor futuro y que ya había sido esto pues augurado por estudios que se habían realizado con anterioridad. Mientras que todo este proceso de transformación se realiza en lo que es la margen izquierda del río Guadalquivir, la margen derecha se mantiene sin antropizar, y es en esta margen derecha donde se declara en el año 1969 el Parque Nacional de Doñana, y posteriormente se declara en el año 1989 el Parque Natural de Doñana, que se amplía en el año 1997. Hoy en día Isla Mayor es, más que Isla Mayor, lo que son las marismas del Bajo Guadalquivir, son la primera productora de arroz en España y la segunda de la Comunidad Económica Europea. En cuanto a la evolución histórica, es en el año 1926 cuando se crea la Sociedad Islas del Guadalquivir, que es de origen inglés, sociedad que proyecta los primeros arrozales tras la desecación y saneamiento de las marismas, utilizando para ello, debido a la similitud de este ámbito con el delta del Nilo y el delta del Ebro, técnicas catalanas, valencianas y egipcias. Es en el año 1929 cuando se pone en marcha realmente el cultivo del arroz y se proyectan 5 núcleos pequeñitos, Colinas, Alfonso XIII, Lirios, La Palma y Reina Victoria, y se realizan también importantes infraestructuras como viario de tierra, el ferrocarril, la línea de alta tensión, líneas telefónicas, todo ello para transportar el arroz a los embarcaderos que había en el Guadalquivir. Entre el año 1933 y 1937, debido fundamentalmente a problemas económicos, a problemas
de inundaciones, a problemas de malas cosechas. La explotación de las marismas pues, pasa a manos de la Compañía Hispalense de la Valoración de las Marismas y posteriormente a otra sociedad que es Isla Mayor del Guadalquivir, sociedad anónima. Pero realmente cuando se produce una gran transformación de este ámbito es en el año 1937, gracias a un personaje llamado Rafael Beca, que es la persona que crea la sociedad Rafael Beca y Compañía Industrias Agrícolas S.L., y es a partir de este momento cuando, durante la Guerra Civil, Sevilla será la que suministrará el arroz al bando nacional, mientras que Valencia suministrará el arroz al bando republicano. Entre el año 1940 y 1950, Rafael Beca contrata a agricultores valencianos, que son quienes se trasladan a las marismas, y es donde se produce la mayor transformación agraria realizada jamás en España. En estos momentos, 28.000 hectáreas de marismas se desecan y se transforman. Esta sociedad se basa, para realizar estas transformaciones, en las infraestructuras que había realizado previamente la sociedad Isla de Guadalquivir, de capital inglés, y además de ello, junto con el Instituto Nacional de la Vivienda, construye 2 nuevos poblados, que son San Isidro y Queipo de Llano, ampliando los poblados de Alfonso XIII y de El Puntal. Como consecuencia de ello, comienza a destacar el poblado de Alfonso XIII, llamado hasta el año 1944 Villa de Guadiamar, que es el primer asentamiento que acoge a la población dispersa en las marismas. Posteriormente, en el año 1948, parte de la población que vive en Alfonso XIII, por problemas de convivencia, se traslada al Puntal, donde existía una fábrica de papel de arroz, núcleo que en el año 1953 será rebautizado con el nombre de Villafranco del Guadalquivir. A final de los años 70, los nuevos sistemas productivos y el inicio de los tratamientos fitosanitarios hacen que el campo necesite menos mano de obra y se produce, por lo tanto, el retorno de parte de la población a los lugares de origen. En el año 1974 es cuando el archiduque de Habsburgo-Lorena introduce en un espacio acotado de las marismas el conocido cangrejo rojo de Luisiana. Y en el año 75, pues, habitantes de las marismas se dan cuenta del rendimiento económico de estos cangrejos y lo extienden al resto de las marismas. A finales de los años 70, debido a la crisis económica y una vez consagrado el sector en la comarca, se crean las primeras cooperativas que en el año 2005 se fusionan, dando lugar a Rozuba, ¿no?, que es actualmente, ¿no?, la cooperativa que está a la vanguardia tecnológica del sector. En 1994, tanto el núcleo principal de Villafranco de Guadalquivir como el secundario de Alfonso XIII pasan a constituirse como municipio independiente de Puebla del Río, modificándose su nombre por el genérico de Isla Mayor y Alfonso XIII. En cuanto a los núcleos de población, de los cuales he hablado anteriormente, el núcleo de Alfonso XIII se organiza primitivamente en torno a 3 espacios públicos, 3 plazas llamadas Plaza del Carmen, Plaza del Caudillo y Plaza de José Antonio, y además también se organiza en torno a una calle principal perpendicular a la carretera de acceso desde Sevilla, llamada Calle Real, y en torno a una serie de calles perpendiculares a esta Calle Real. Originalmente, pues, los viarios eran peatonales y las manzanas agrupaban parcelas de aproximadamente unos 175 metros cuadrados. De las 78 hectáreas destinadas, solo se ponen en carga 20 hectáreas, donde se edifican viviendas colectivas y equipamiento. En la actualidad es difícil reconocer elementos originales debido a que la construcción de edificios unifamiliares en sustitución de los colectivos que había antiguamente con amplios patios traseros. Sí destacan, sin embargo, algunas antiguas naves industriales con cubiertas a 2 aguas. Hoy en día, esas viviendas colectivas que se han construido son de 2 plantas, entre medianeras y alineadas a vial, y las viviendas unifamiliares suelen ser de 1 a 2 plantas, también con jardín delantero y patio en el fondo de vivienda.
Al sur, como veis en la imagen, el poblado está delimitado por un conjunto de viviendas unifamiliares en torno a un equipamiento docente. Al este están viviendas prefabricadas, ¿no?, que están construidas, ¿no?, para los trabajadores del arrozal, viviendas que eran temporales pero que actualmente tienen carácter indefinido. Al oeste tenemos algunas edificaciones abandonadas de carácter industrial junto con las tablas del arroz, y al norte, como elemento de transición entre el núcleo urbano y las tablas del arroz, lo que tenemos son viviendas marginales. El núcleo de Isla Mayor no surge de forma planificada, como ocurre en otros núcleos de colonización. De las 27 hectáreas que estaban destinadas, solamente se ejecutan 18, destinándose las primeras edificaciones a usos agrarios y establecimientos para cubrir la demanda de los operarios de la fábrica de papel de arroz. No es hasta 1950 cuando realmente el poblado comienza a evolucionar, parcelándose los terrenos perimetrales a la vía principal y creándose diferentes equipamientos. Es en 1982 cuando se procede a la pavimentación y a la creación de infraestructuras, fundamentalmente redes de abastecimiento, saneamiento y electricidad. Isla Mayor es como veis, es un poblado que tiene una estructura lineal, que está limitado al este por el canal Madrevieja, al oeste por las tablas del arroz, al sur por la cooperativa Arrozúa, y al norte por algunas instalaciones industriales y por el acceso desde Sevilla. El parcelario que da la vía principal es ortogonal, aunque con el paso del tiempo se ha ido realizando segregaciones, siendo la tipología edificatoria variada. Generalmente nos encontramos con viviendas unifamiliares bien exentas o bien adosadas y tipologías de carácter plurifamiliar de 4 plantas de altura. En el resto del parcelario, en sentido perpendicular a la vía principal, se distinguen diferentes unidades residenciales de viviendas unifamiliares cuyo perímetro presenta bastantes deficiencias de mantenimiento. Uno de los problemas fundamentales que nos encontramos en este poblado de Isla Mayor es la degradación, ¿no?, de la percepción visual de la zona debido a la gran cantidad de residuos orgánicos que hay a ambos lados de los distintos canales que veis ahí que atraviesan el núcleo poblacional. En cuanto a las conclusiones, las transformaciones que ha sufrido la zona son significativas debido principalmente a la singularidad de su localización y a la inversión económica realizada, tanto para obtener un mayor rendimiento del cultivo del arroz como para realizar poblados de colonización. Realizando una evaluación de las mismas desde el punto de vista del medio ambiente, las infraestructuras, el paisaje, los núcleos de población y el patrimonio, evidenciamos multitud de aspectos donde es necesario intervenir. Entre ellos podríamos destacar el alto consumo de agua, la introducción de especies alóctonas, la contaminación, el enfrentamiento entre intereses agrícolas y medioambientales, las deficiencias en las infraestructuras, la falta de dotaciones y regulación urbanística, la degradación de los bordes urbanos, la deficiente transición entre el espacio rural y el espacio urbano, el impacto visual provocado por instalaciones de carácter industrial, muchas de ellas en estado de abandono, y la falta de mantenimiento del sistema hidráulico. Por ello, para poner en valor el patrimonio generado en Isla Mayor y minimizar dentro de lo posible cualquier nuevo daño medioambiental, como propuesta de actuación contemplamos 2 tipos de planes complementarios, un plan de mitigación y un plan de vigilancia. Dentro del plan de mitigación abordamos diferentes factores en los que pretendemos establecer diferentes líneas de actuación, factores socioeconómicos, donde incluimos medidas de apoyo al desarrollo del sistema productivo, mejora de infraestructuras y sistemas de transporte y una mayor oferta de vivienda de protección, factores relacionados con la fauna y flora, donde incluimos el control de calidad del agua, el control de vertidos agrarios y el control en la introducción de especies alóctonas, factores de suelo, agua y aire, donde incluimos el fomento de la agricultura integrada, el control del suministro del acuífero 27, llamado al Monte Marismas, la incorporación de taludes revegetados y medidas de protección y restauración de superficies erosionadas.
Dentro de los factores de paisaje, pues incluimos la evaluación paisajística y del patrimonio y la creación de un programa de restauración de áreas degradadas. Y dentro de los factores urbanísticos incluimos la mejora de la articulación física del término municipal con la aglomeración urbana de Sevilla, la mejora del espacio urbano a través de la intervención en viarios, dataciones, patrimonio y bordes, la mejora de los canales a través del tratamiento de sus bordes y la creación de puentes. Por último, el plan de vigilancia establecerá el sistema que permita efectuar el seguimiento de las medidas recomendadas por el plan de mitigación, evaluará los resultados e introducirá las medidas correctoras necesarias. Para ello se deberán realizar diversos controles, como controles sobre la producción, sobre la ejecución y mantenimiento de las instalaciones arroceras, sobre el mantenimiento del sistema de riego, sobre la conservación de la biodiversidad, sobre la calidad del agua y del suelo, sobre la erosión y sedimentos y sobre los residuos derivados del arrozal, entre otros. Ya por último, terminar diciendo que estos paisajes de la marisma arrocera, de indudable singularidad, ya que preservan rasgos y elementos que reflejan sus orígenes colonizadores, se han establecido progresivamente como patrimonio de unas comunidades humanas que han sabido intensificar sus producciones y elaborar estrategias múltiples que les han permitido consolidarse como poblaciones autóctonas de aquellos territorios que han pasado a ser más complejos, más resilientes y más reconocidos socialmente, convirtiendo a sus paisajes en patrimonio identitario. Muchas gracias por la atención. ¿Alguna pregunta sobre esta comunicación? Muchísimas gracias y que no perdamos el tren, ¿no? Que tengáis suerte con eso. Muchas gracias.